Y como le había dicho, es con inmensa alegría que recibí la invitación para compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas del movimiento familiar cristiano, el tema que fue titulado por ustedes mismos, Despertando la fe en un tiempo difícil, y realmente estamos viviendo un tiempo difícil. Espero sinceramente que todos salgamos enriquecidos y fortalecidos de este encuentro fraterno, cordial y por sobre todo muy familiar, porque todos somos de familia. Espero que estemos y salgamos más fortalecidos para celebrar el Día de la Familia Latinoamericana, que hoy arrancamos, como ya se había dicho. Bien sabemos nosotros del valor y el altísimo valor que tiene la familia para nosotros, y que el futuro tanto de la sociedad como de la iglesia depende mucho de la institución familiar, es decir, de la familia en sí misma. No depende tanto, diríamos así, de otras instituciones, como depende el futuro de las sociedades y también de la iglesia, como de la institución familiar. Lo que pretendo articular un poco es una nueva mirada sobre la familia, una mirada que no prescinde, no deja a un lado la doctrina eclesial sobre el matrimonio, fundamentalmente sobre la familia y sobre el valor de la vida, porque estos tres elementos están unidos, es decir, estos tres valores están unidos: matrimonio, familia y vida. Ese es el ambiente apropiado para traer vida al mundo. Y eso evidentemente que incorporado de un modo decidido en el campo y en el mundo de la misericordia divina. En esa línea, el Papa Francisco nos plantea, diríamos así, este tema del matrimonio, la familia y la vida, por un enfoque de misericordia. Y eso es lo que nos sugiere. Para ello trataré de partir de la realidad mundial, es decir, de una realidad actual que nos toca y vivir y que aún estamos viviendo, situándonos frente a personas bien concretas. Entonces, pero sin olvidar que nosotros, como MFCista, todo como cristiano, la reflexión que hagamos debe ser simplemente la de ser un humilde indagador de los profundos misterios de Dios. Tratar de acercarnos al misterio de Dios, no con una soberbia racional de querer explicarlo totalmente, sino con esa actitud de sencillez, de humildad, de reconocernos limitados frente a Dios, porque somos finitos. Y Dios, diríamos así, rebasa nuestro conocimiento. Entonces lo que pedimos por eso siempre la luz del Espíritu Santo, para que podamos reflexionar de acuerdo a la voluntad de Dios y de una forma humilde, reconociendo los límites de nuestro conocimiento humano. Hay que ver también que esto lo hacemos desde dos puntos de vista bien concretos: para la gloria de Dios y para la vida del hombre. Es decir, todo lo que podamos decir y realizar y proyectar es para la gloria de Dios y para la vida del hombre. Entonces, y esto va a estar un poco sobre un trípode que es el misterio de Dios, la encarnación de Jesucristo
como base y también el hombre necesitado de salvación, el hombre necesitado de la gracia de Dios, ¿eh? Un hombre en este sentido limitado. Bueno, antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? Esto va a ser un poco una reflexión un tanto recogiendo el aspecto un poco negativo. Sabemos que antes de la pandemia ya hay gente que defiende el matrimonio, la familia, la vida. Hay gente hay movimientos, hay grupos, hay comunidades que siempre están a favor del matrimonio, de la familia y de la vida. Evidentemente el aspecto positivo. Acá vamos a tratar de ver un poquitito las limitaciones que tenemos, y a nivel global. Podemos decir entonces que en el actual contexto de la pandemia que nos toca vivir a nivel, digo yo, personal, a nivel conyugal para ustedes como matrimonio, a nivel familiar, a nivel local, regional y universal. Esto nos ha hecho caer en la cuenta de lo frágil y vulnerable que somos. Y que vulnerable significa esa persona que puede ser herido y recibir lesión física y al mismo tiempo moral. Esta situación sanitaria ha derrumbado quizás nuestra excesiva confianza ¿en qué? Nuestra excesiva confianza en la omnipotencia de la ciencia, de la técnica. Ha caído prácticamente nuestro orgullo occidental de ser omnipotentes protagonistas del mundo moderno, señores muchas veces de la ciencia y del progreso. También excesivo predominio del capital sobre la dignidad del ser humano. También una excesiva confianza en la libertad del ser humano, entendida como una libertad absoluta, no una libertad que respeta la libertad del otro, sino una libertad absoluta. También hemos caído en el individualismo, en el hedonismo, en el materialismo, en la autosuficiencia. Y también hemos puesto excesiva confianza en los megaproyectos de producción, que como dice el Papa Francisco, generan millones de dólares, de euros, de guaraníes, que llenan los bolsillos, pero vacía el corazón humano muchas veces de amor al prójimo y de actitud de solidaridad. También hay una excesiva, y teníamos una excesiva ambición de poder, de tener más y más, también de buscar el prestigio, la fama a cualquier precio, que conduce fundamentalmente a la clase política, conduce eso a la corrupción, a la deshonestidad. Y a los jueces conducen a la injusticia, a ser venales, parciales, impunes y sectarios. Entonces, en ese sentido, y también todo fundamentado esto, las limitaciones humanas sobre un pecado fundamental, que es la soberbia, el orgullo, que contaminan fundamentalmente el medio ambiente ecológico y moral dentro de la sociedad. Esta soberbia que nos invitaba a sustituir prácticamente al propio Dios, asumiendo irresponsablemente, escuchen bien, irresponsablemente decisiones que solamente le competen a Dios. ¿Y cuáles son esas decisiones? Decisiones que afectan gravemente al inicio de la vida y al final de la vida humana. Y también en cuestiones referentes a la vivencia de la afectividad humana y de la sexualidad humana. Decisiones absolutamente irresponsables que dañan profundamente al ser humano y que destruyen la armonía comunitaria dentro de la sociedad. Entonces, inclusive se llegó a afirmar, y tenemos ahí países
donde están vigentes leyes que prácticamente afirman que el Estado es anterior a la familia. El Estado es anterior a la familia. Mientras que es totalmente al revés. Es decir, la familia es anterior al Estado. Por eso existe la patria potestad. Es decir, al decir que el Estado es anterior a la familia, lo que se está pretendiendo es que la patria potestad de los padres de familia desaparezca definitivamente. Ese es un riesgo y una actitud que hasta el momento sigue vigente en muchos países. Así estábamos viviendo antes de la pandemia, ya no como comunidad humana y mucho menos como cristianos seguidores de Cristo, sufriente y de su doctrina de salvación, sino como seguidores fieles de la doctrina maquiavélica que se fija un fin, una meta, pero sin tener en cuenta los medios para lograr ese fin. Eso es puro maquiavelismo. Por eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta inclusive el costo en vidas humanas, con tal de lograr, ahí tenemos, diríamos así, proyectos que destruyen la vida humana en este sentido. Por otro lado, llamo la atención sobre estos puntos porque todo esto no ha desaparecido, no ha desaparecido con esta sacudida que nos dio esta pandemia. Sigue latente, contenida, presto a reiniciar nuevamente su voracidad injusta e inhumana. Incluso varios gobiernos de diferentes países se han desviado recursos económicos en tiempos tan difíciles que deberían ser aplicados para salvar miles de vidas humanas. Eso es indignante, eso es inhumano. Pero ¿qué ocurrió en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir? Por eso menciono, porque es necesario llamar las cosas por su nombre. Este modelo de relación intrasocietaria dentro de la sociedad es fruto de la no escucha de la palabra de Dios, de no escuchar la voluntad de Dios en la vida personal, en la vida matrimonial, muchas veces en la vida familiar, en la vida social, en la vida comunitaria. Es decir, es necesario volver a escuchar la palabra de Dios y la voluntad de Dios, escuchando el Espíritu Santo que tenemos cada uno adentro por el sacramento del bautismo que hemos recibido. Por lo tanto, eso produce, esto que hemos citado, produce multitud de gente sin trabajos, migrantes desplazados, refugiados sin rumbos, familias sumidas en la miseria, niños desnutridos, injusticia estructural, inseguridad socioestructural. ¿Me están escuchando? Porque aquí aparece el vídeo. Hola, ¿sí? Perfectamente te escuchamos. Sí, padre. Muy bien, porque de repente se congeló acá en la imagen y veía ahí a mi amigo Fernando con su señora esposa Lilian, la persona más bajita que tenemos en el movimiento. Entonces, por eso paré un poquitito. Entonces, como le había dicho, entonces, posterior al acontecimiento, entonces, de repente, toda esa autosuficiencia, nuestro mundo de seguridades que nos brindaba posibilidades inéditas de bienestar, de progreso, se ve frenado por el miedo, la inseguridad, la angustia, la desesperación, el pánico, la incertidumbre, la depresión, provocada por una amenaza invisible. Un virus que ni siquiera llega a ser un ser vivo, sino que es una forma de vida acelular, pero que ya ha infectado y sigue infectando a miles de seres humanos, que ya ha cobrado miles de vidas
incluso de personas muy cercanas a nosotros, como ocurrió aquí conmigo, aquí en España, en Madrid. Y yo sé que todos los países estamos viviendo la misma situación. Dios entonces, pero a pesar de todo, todos los seres humanos a nivel planetario estamos en esa situación. Inmerso en esta realidad sanitaria mundial, nos damos cuenta que las cuestiones fundamentales que como ser humano nos planteamos en forma de interrogantes a lo largo de la historia, y que en este contexto el momento actual adquiere un profundo carácter existencial. Es decir, hace que nos interroguemos. Eso es, diríamos así, un punto bastante fuerte que hizo que esta situación nos preguntáramos. ¿Y qué nos preguntamos? Son las preguntas que tenemos ya, por ejemplo, en la Lumen Gentium o en la Gaudium et Spes número 10 y número 11, son documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II y que se hacía ya en 1965 estas preguntas. Y fíjense, entonces, sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué estamos en este mundo, por qué tanto sufrimiento, tantas enfermedades, por qué nuestro cuerpo es tan limitado, cuál es el sentido del dolor, del mal, cómo podemos desterrar el mal de la muerte, que a pesar de tantos avances científicos y tecnológicos, siguen sin una solución definitiva. ¿Qué sentido tiene los logros del ser humano si todo termina con la muerte? ¿Cuál es el significado último de la actividad humana en el universo? Fíjense que son preguntas bastante profundas. ¿Qué podemos ofrecer nosotros como iglesia y como movimiento familiar cristiano en este momento difícil que nos toca experimentar? Tratamos de dar una respuesta más antropocéntrica, es decir, centrada sobre sí mismo el hombre, o damos una respuesta, diríamos así, nos remitimos a lo infinito, recurrimos a Dios para dar una respuesta. ¿Cuál es la relación entre nosotros y Dios? ¿Es posible que nosotros como criatura de Dios podamos recibir la plenitud, ya que como persona humana somos débiles y frágiles? Pero no obstante, en medio de tanta oscuridad y tiniebla, nuestra fe en Dios, la fe en el Dios de la vida, en el Dios todo misericordioso, que ya nos redimió a través de la pasión y de la muerte en cruz de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien juntamente con el Padre envió el Espíritu Santo, dador de vida, hace que brille una luz para nosotros. Tiene sentido, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, venimos de Dios y caminamos hacia Dios. Enfermos o no, venimos de Dios y estamos peregrinando hacia Dios. Por eso es necesario tener en cuenta siempre, como dice San Juan, que esa luz que brilla en las tinieblas viene a partir de nuestra fe. Y estas preguntas fundamentales que nos hacemos tienen respuesta solamente desde un punto de vista religioso, espiritual. Es decir, si recurrimos a Dios. El ser humano no tiene respuesta a preguntas últimas, como nos hacemos, y como las preguntas que acabamos de hacer. Por lo tanto, hay que ver también la causa de este mal que tenemos. Muchísimas versiones han surgido. Hemos leído, hemos escuchado muchísimas causas sobre el origen de este mal. Y fíjense, algunos dicen que el origen es natural,
Es decir, es la postura de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que es algo natural y que se dio al azar. Es una hipótesis desmentida por muchos. Algunos dicen, y está en la otra hipótesis, que la causa es humana. Es decir, fue obra de científicos y que es fruto de una guerra biológica premeditada y que se inició en laboratorio muy bien equipado para dicho fin. Es quizás la hipótesis más probable. Lo único seguro que nosotros tenemos es que es la expansión, que tenemos ahí el mal y que nos afecta cercanamente y afecta a nuestros seres queridos. La expansión es lo más seguro y que el hecho, la realidad en sí tenemos ahí y que algo se está haciendo y que algo estamos haciendo también nosotros como movimiento y como iglesia católica y fundamentalmente como movimiento de familia. Las consecuencias, la fragilidad un poco negativa, la consecuencia un poco negativa, la fragilidad, la precariedad, el déficit de los sistemas sanitarios y más todavía en los países latinoamericanos, y el Caribe, donde hay aún muchas dificultades y una imposición también del aislamiento social no fue tan positivo. El confinamiento no logró muy bien su objetivo. La prohibición de encuentros masivos, el distanciamiento, hasta cierto punto ayuda. Pero algo positivo dejó en ese sentido esta situación sanitaria, algo positivo para la población y para nosotros. La ciudadanía tomó mayor conciencia de la importancia de contar con un sistema sanitario público de calidad y que funcione eficazmente, con suficientes insumos, con suficiente personal médico cualificado para toda la población. Toda la población a nivel nacional y mundial ha tomado mayor conciencia que las decisiones que se toman en organismos internacionales, mundiales y también nacionales le afectan directamente y que dichos organismos no deben ni pueden tomar decisiones sectarias o partidistas, sino que tienen que tomar decisiones objetivas y veraces, fundamentadas en la verdad, eso quiere decir. En la parte económica viene a ser lo mismo. Aquí sí que el endeudamiento de los países para recibir recursos fue algo positivo por un lado, pero negativo porque no se aplicó en donde debía aplicarse, por la pésima administración de los recursos recibidos, que ustedes ya saben también por los medios de comunicación. Acá también el pueblo ve con mayor claridad que las decisiones gubernamentales afectan claramente su vida y la calidad de vida, su vida individual, su vida matrimonial y su vida familiar. Es decir, las decisiones que se toman afectan a todos. Por eso nosotros como MFCistas debemos defender los derechos que tenemos como persona humana. Defender la dignidad humana en primer lugar. Y fundamentalmente defender el derecho de que los recursos se administren teniendo en cuenta como recursos para el bien común. Es decir, que abarca, diríamos, a toda la población, todos los recursos que se consigan. Eso nosotros debemos velar. Esos son realidades concretas, palpables que tenemos no solamente en Paraguay, sino en muchos otros países. A nivel religioso, el cierre de todos los lugares de culto, eso un poco nos dejó un poco preocupados, de todas las iglesias, los templos católicos y no católicos, los aeropuertos cerrados, el aislamiento, confinamiento. Hemos
Eso afectó el desarrollo de la agenda litúrgica de este año 2020. Eso notamos muy claramente, por ejemplo, en la Semana Santa. Hemos vivido una Semana Santa diferente. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, de los abrazos, sino también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. A mí como sacerdote le cuento mi experiencia, que los fieles que yo conozco ya aquí en Madrid me llamen y yo sin poder llegarle a ellos para llevarle la unción de los enfermos, fue muy triste. Yo sé que fue muy doloroso eso a nivel mundial, porque hemos vivido. Algunos hemos roto, diríamos así, pero aquí no se permitía absolutamente la visita a los enfermos. Y yo creo que eso fue muy doloroso. Por lo tanto, a nivel por primera vez, por ejemplo, a nivel religioso, el Papa dio una bendición urbi et orbi en la plaza y en una basílica de San Pedro totalmente vacío. Algo que podamos rescatar a nivel religioso en forma positiva, podemos decir que hemos realizado un giro de 360 grados. Hemos pasado de un exagerado antropocentrismo, el hombre centrado sobre sí nada más, a una concepción más teocéntrica, es decir, teologal, espiritual de la existencia humana, es decir, más espiritual de la existencia humana. Miramos más hacia Dios, es decir, hemos vuelto la mirada hacia Dios, hemos vuelto a estar a la escucha del Señor. Por ejemplo, aunque muchos esperaban una Semana Santa pobre, sin celebraciones litúrgicas, sin vía crucis ni procesiones, sin embargo, hemos vivido y hemos tenido una Semana Santa sumamente profunda y rica. No solo por participar mediáticamente en las ceremonias, sino por algo más hondo, vivir de cerca la pasión del Señor en la pasión y el sufrimiento de tantos enfermos. Hemos realizado lecturas bíblicas y oraciones en familia, hemos acompañado a personas ancianas, muchas veces abandonadas, la colaboración entre vecinos, las ollas populares que se realizan ahí en cada parroquia, los aplausos a los médicos, a las enfermeras que dieron su esfuerzo y gastaron su vida para cuidar a los enfermos. Podemos decir que los protagonistas en esta Semana Santa pasada no hemos sido los curas, los sacerdotes. Han sido las familias, los laicos, los protagonistas. Se ha promovido una iglesia doméstica en la que los laicos fueron realmente auténticos protagonistas, donde han sido siempre prácticamente los papás, las mamás, y no el párroco o los catequistas, quienes enseñaron y rezaron con sus hijos en este momento difícil que nos tocó y nos sigue tocando vivir. Donde cumpliendo con aquel dicho de la palabra de Dios, donde 2 o 3 reunidos en nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Y yo sé que el Señor estuvo en medio de tanta familia que estaba rezando. Finalmente, ¿a qué nos invita a los MFCistas esta situación? Podemos decir que en este contexto nos invita fundamentalmente a ser peregrinos, a no instalarnos nunca, a estar siempre en movimiento, siendo caminantes, puesto que Cristo mismo es un peregrino. Y como peregrino ser un buscador de la voluntad de Dios, moviéndonos entre la intuición y la fe, entre la esperanza y la respuesta que podamos dar. No solamente una esperanza de esperar, sino asumir el protagonismo. Nos invita a construir juntos una cultura de la solidaridad, comprendiendo las funciones dirigenciales fundamentalmente, no como un estatus social,
sino como un servicio de entrega generosa a todos, sin distinción de parentesco, categoría social, de raza, de cultura o de religión. Estar abierto. Nos invita a construir también la fraternidad, la solidaridad y el amor entre toda la membresía, entre todos los seres humanos. Una fraternidad humana que abarque a todos. Nos invita también a proseguir el camino de la justicia, de la paz, teniendo en cuenta que las notas características de la comprensión cristiana de la paz como obra de la justicia, como tarea MFCista. Es decir, para que construyamos la paz es necesario que seamos justos, que practiquemos la justicia y que busquemos defender la justicia. La paz no es solamente ausencia de guerras. Nos invita también a profundizar en la empatía, en la preocupación por el otro, en especial el cuidado de los más débiles. Nos invita a redescubrirnos como familia de Dios. También a hacer un movimiento de acogida de los heridos, de los vulnerables en su dignidad, por la sociedad de consumo, por la economía que mata, que hiere, que descarta. Pero todo esto sin convertirnos en jueces severos e implacables, sino perdonando, comprendiendo, integrando al proyecto salvífico de Dios a todos por igual. Solo así las familias MFCistas serán verdaderas iglesias domésticas. Nos invita también a hacer esa iglesia doméstica que ya la Lumen Gentium 11 nos plantea. Y el Papa Francisco repite eso en Amoris Laetitia, en el número 67. Y, en fin, podemos decir que nos invita a ser matrimonios y familias en constante movimiento, a superar finalmente conceptos de iglesia sumamente juridicista y autorreferida a sí misma, para volver a la fuente que es el Evangelio de Jesús, es decir, comunidades humanas reales que se preocupan uno por otros, que son corresponsables uno por el otro. En conclusión, hoy, queridos MFCistas, el Señor nos convocó para fortalecernos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro amor fraterno. El Señor desea fortalecernos con su gracia, con su misericordia, porque quiere enviarnos como discípulos y misioneros para anunciar la esperanza y dar fortaleza a los débiles, para que sepamos escuchar a los que están con nosotros y escuchar, para ellos también debemos beber de la fuente primordial que es Dios mismo, es decir, escuchar el Espíritu Santo de Dios. Nosotros que somos del movimiento familiar cristiano debemos tener la plena seguridad que saldremos triunfadores de esta difícil situación mundial, porque Cristo, nuestro Señor, ya ha triunfado sobre el mal y Él no nos abandona, sino que más bien nos acompaña. Como dice San Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros, esta pandemia? El apóstol San Pablo concluye y nosotros como MFCistas concluimos también con él. Nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo nuestro Señor. Queridos hermanos MFCistas, sigan cada uno la tarea de la evangelización con amor y entusiasmo, con ánimo alegre, cuídense mutuamente. Quiero pedirle a nuestro Padre Dios, al Dios familia, el Dios de la misericordia, que los bendiga y los colme con su amor y los defienda y los proteja siempre, y que la Sagrada Familia siempre sea
la guía para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga siempre, ¿eh? Y muchas gracias por estar ahí y por estar escuchando, ¿eh? Amén. Gracias, Padre. Vamos a darle Hola, un ¿qué aplauso tal? al ¿Cómo Padre están? virtualmente todos. Muy bien, ¿qué tal, Gerardo? Padre, María para Concepción. Muchas gracias. Gracias, Payí. Eso. Muy bien, realmente. Hola, Fernando. Bendiciones. Padre, un abrazo. Qué bien, un gran abrazo para ustedes, ¿eh? Saludos. Qué alegría verle, ¿eh? Qué bueno. Igualmente. Igualmente. Bueno, ahora queda abierto si quieren compartir, preguntar, debatir. Muy bien, queremos hacer este espacio de preguntas al Padre, algún testimonio. Entonces, nuestro coordinador de la parte tecnológica, nuestros secretarios Fernando y Lili van a ir a abrir el micrófono, tienen que hacerle el pedido, hermanos. Entonces, vamos a dar el micrófono para que podamos preguntar y también puede ser un testimonio de lo que está viviendo hoy como matrimonio MFCista. Así que queda abierto esta temática a partir de ahora. Muy bien. A ver quién se anima. Hola, Padre. Miriam y Óscar de Hernandarias. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Miriam y Óscar? Sí, me acuerdo Muy cuando hemos bien. hablado en la radio. Sí. Realmente muy linda la ponencia, Padre. Y yo nada más también quería decir, ¿verdad?, de que con esta pandemia realmente tuvimos muchas dificultades, ¿verdad?, para cumplir esa tarea nuestra de ser evangelizadores. Sin olvidar de que tenemos que ser siempre, esa tarea tenemos que hacer desde nuestros hogares. Pero yo creo que cada uno poniendo un poquito de un pequeño esfuerzo, se pudo. Y más aún también, ¿verdad?, realizando varias actividades que a lo mejor nos dieron más oportunidad inclusive de oración, de la lectura del Evangelio, de las reflexiones, y eso compartir un poco también con las familias. Además de la cada una, ¿verdad? También las familias de nuestra comunidad, de nuestro grupo de MFCistas, se ha buscado, y yo al menos he visto también de que realmente cuando queremos somos creativos, y esa es la capacidad que Dios nos dio también de usar la creatividad para poder llegar a evangelizar a otras personas y a nosotros mismos también, porque haciendo un análisis un poquitito, yo creo que faltaba dedicarnos este tiempo a nosotros mismos. Y es lo que hoy Dios nos da, esa oportunidad de dedicarnos a nosotros y a nuestro matrimonio, a nuestra familia, lo mejor. Claro, sí, así mismo. Yo creo que siempre... Padre, somos firmes y Juan de Arquidiócesis. Antes que nada queremos saludarles y agradecerles por su tiempo y también por esta hermosa ponencia, por esta hermosa charla que nos regaló. Yo puedo decirles que me llegó muchísimo cuando recién usted dijo que nosotros como MFCistas tenemos que ser peregrinos, tenemos que llevar el Evangelio desde nuestra casa, desde nuestra familia, en todas partes, con mucha alegría, porque realmente son tiempos difíciles. A veces encontramos hermanos que están un poco desesperanzados, con muchos problemas de distintos tipos. Y para eso tenemos que ser fuertes, darle ese mensaje del Señor, ese mensaje de alegría, de esperanza, que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo puede hacer. Así es que
Me llegó mucho esa parte, Padre, y le agradecemos mucho. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de la arquidiócesis. Que Dios le bendiga también a cada uno de ustedes. No, yo creo que la evangelización también se puede. Sí, le escucho. Hola. Buenas noches, Padre Silvestre. Buenas noches. ¿Qué tal? Leonora y ¿Cómo Bruno están? Rodón. Sí, Muy bien. me acuerdo, sí. Sagrado Corazón de Jesús, base del kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva. Bueno, queremos Sí. también compartir con los hermanos los testimonios del MFC, de la familia y de la sociedad. Es un logro, pensamos que como base parroquial se ha logrado reinventarnos, nos hemos reinventado realmente con esta tecnología, con la plataforma virtual. Todos los nuevos que han entrado, 8 grupos aproximadamente, más de 40 matrimonios, continúan después de la prescripción. Y la base Sagrado Corazón de Jesús cuenta con 90 y un poco más de miembros que también están llevando adelante esta forma de actividad, ¿verdad? Y eso es por la obra de Dios, porque muy poco, unos 2 se han quedado sin conectarse y la mayoría están creciendo de esta forma. También nos hemos reinventado en cuanto a realizar actividades, como tuvimos una gran actividad con nuestro padre Fulgencio también de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Cada miembro, cada matrimonio también estamos en contacto permanente teniendo reuniones constantemente, y cada familia en su hogar también se está reinventando. Eso es lo que justamente estuvimos diciendo, que ¿quién nos apartará del amor de Dios? Nada. Justamente anoche estuvimos con esa frase, nada de esto, sino que nosotros no sabemos qué es lo que nos va a presentar el día de mañana al mundo, la situación. Nosotros somos inmunes, como estamos diciendo, ¿verdad? La realidad misma no podemos justificar, pero sí que sabemos que existe esta situación, esta enfermedad. Pero nosotros como cristianos no puede parar la evangelización. Eso podemos decir con mucha alegría, con mucha esperanza lo estamos llevando en Sagrado Corazón de Jesús y todos los miembros. En Ciudad del Este, Padre Silvestre, como dijo mi esposa, estamos desarrollando los temas virtualmente. Ajá. Y tanto con los nuevos que hicieron preinscripción, inclusive no pudieron irse a la víspera de la semana para ingresar al querigma. Inició la pandemia, pero salió el circular a nivel nacional, entonces acatamos y empezamos a trabajar, y permanentemente reuniones estamos teniendo, inclusive desarrollando el libro ya tema 10, tema 11 de cada niveles. Estamos realmente muy fortalecidos. A nosotros esta pandemia nos viene mejor, porque nos conectamos y a la vez la familia se une más. Muchas gracias. Hola, No, Padre yo creo. Silvestre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con Muy quién bien, tengo el aquí gusto? Alberto y María desde Lambaré, San Juan Bautista. Ah, mira un poco. Que Dios le bendiga a don Alberto. Sí. Gracias, gracias. María está estudiando nomás. Muy Nada, bien. solamente quería decir que así como decía San Pablo, hay nuevos aerópagos para anunciar el Evangelio. Y se decía luego ya por las redes sociales que eran esos nuevos medios. Y esta pandemia trajo ese lado para que nos demos cuenta de que es un gran medio de formación, ¿verdad? Un gran medio de evangelización. Hoy nos damos cuenta que podemos estar recibiendo, hoy conectados con usted, tal vez de otra manera iba a ser impensado, ¿verdad? En el sentido de que si bien ya estaba la herramienta, no estábamos utilizando, ¿verdad? Y así nos está haciendo también, hemos participado en algunos cursos de MFC México a nivel latino y otras formaciones más que había sido, uno puede estar abierto hasta incluso desde Roma por otras páginas católicas, ¿verdad? Entonces, tiene su lado positivo esto, ¿verdad? También decir que nos ayudó muchísimo a los matrimonios a
redescubrir nuestra rutina diaria en casa, ¿verdad? Hasta creo que hay gente que redescubrió algunos, o sea, descubrió algunos talentos hogareños que podía tener, y particularmente a nosotros nos está sirviendo mucho para ajustar muchos puntos con nuestros hijos, porque es como que el Señor nos está dando esa oportunidad de encontrar toda la fuente de alegría y de amor en la familia, por más que siempre sabíamos eso, pero bueno, distinto es cuando uno está ya ahí con esto, lo que fue la cuarentena, viviendo puntualmente eso, y yo doy gracias a Dios en ese sentido, como nos ayudó muchísimo más a reencontrarnos, ¿verdad? Y otro aspecto positivo a nivel del MFC es que se hizo mucho aporte solidario, ¿verdad?, con las familias que estuvieron en un momento y siguen estando en un momento complicado, porque sabe que el desempleo aumentó, ¿verdad? Y bueno, las situaciones ayudó muchísimo para que el MFCista muestre un poco su corazón misericordioso y solidario que tiene, ¿verdad? Así que más allá de las cosas negativas que tiene también la pandemia, sobre todo el paso que a nosotros nos duele aquí en la tierra ver partir a nuestros seres queridos, pero bueno, pensando en la esperanza cristiana y amigándonos un poco con la hermana muerte, saber que ellos están también dieron un salto cualitativo y están ante presencia de Dios, ¿verdad? O sea, otra vez nos vuelve a pensar en lo que usted estaba diciendo en Gaudio Spes, que cuál es el sentido de nuestra vida, si era todo correr nomás o realmente queremos volver a nuestro Dios, a nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, todos esos valores nos hace otra vez repensar esta pandemia, así que valoramos esos aspectos que nos despertó. Ok, muchísimas gracias. No, yo creo en ese sentido que nosotros como MFCista debemos ya estar y ir acostumbrándonos a esta evangelización a través del mundo digital. Es muy importante que cada MFCista haga el esfuerzo de ver los tutoriales que ofrece diríamos así, este medio digital, para que vaya aprendiendo cada día más rápido, ¿eh? Y eso yo creo que facilita muchísimo la comunicación en este tiempo que nos toca vivir, en este tiempo de pandemia, ¿eh? Entonces yo le agradezco por el esfuerzo que están haciendo. David Chichi. ¿Cómo está ahí tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios le Bendecido, bendiga. gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo está la familia? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? Sí. Sí. Buenas noches, padre. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Excelente. Nos abre el camino y da pie al documento de Aparecida, que en su numeral 17, inciso D, expresa muy bien, padre. Se habrá nueva experiencia y estilo de lenguaje. Pues bien, este es el lenguaje que estamos usando el MFC, lo virtual. Es nuestra función como MFCista ahora llevar la palabra de Dios. Es nuestro nuevo Pentecostés, es la tecnología. Es el encuentro con el Señor a través de la tecnología, saber utilizar los medios informáticos. Claro. Y muchísimas gracias por esta lección que nos dio hoy. Muchas gracias, Padre. Vale. Gracias a ti por estar ahí siempre atento y escuchando, ¿eh? Que Dios bendiga también tu familia y le bendiga fundamentalmente como evangelizador, ¿eh? Porque todos los MFCistas, lo que nos caracteriza fundamentalmente es ser también familias misioneras, discípulas y misioneras, nos dice justamente el documento de Aparecida. Es decir, aprender a utilizar todos los recursos que encontremos en nuestra disposición para la tarea de la evangelización, que significa para construir el reino de Dios. Y para eso es necesario tener voluntad y ejercitar nuestra voluntad y entrar en acción, ¿eh? Y eso sería fundamentalmente.
¿Hay otro matrimonio que quiera compartir? Hola, padre. Sí, Laura y Francisco de Arquidiócesis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Laura y Francisco? Qué gusto verles, ¿eh? Igual, saludos del barrio Me acuerdo, Roberto Lepetí, cuando jugábamos ahí fútbol de salones, ¿eh? No vayan a contar todo. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, padre. Sí, está bien. Padre, yo más que de lo que ya dijeron nuestros hermanos, queríamos nosotros de nuestro lado enviarte mucha fuerza, muchos saludos. Nosotros por lo menos estamos acá cerca, todos juntos, y vos estás lejos, seguramente con tu comunidad, pero extrañando mucho lo que es nuestro país, nuestras costumbres, nuestra gente. Entonces queremos desearte mucha fuerza, ánimo, que seguramente Dios te va a estar cuidando especialmente y nos animás a nosotros a seguir adelante. Mucho de nuestras oraciones van todos los días a vos y a todos los hermanos que están en tierras muy lejanas que seguramente sienten mucho más esta situación. Muy difícil, pero que la estamos remando. Entonces, desde acá, con mucha fuerza, un abrazo gigantesco que seguramente en algún momento volveremos a darnos. Claro, evidentemente que sí, Francisco. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí presentes, ¿eh? Una alegría verles, ¿eh? Que Dios les bendiga también a ustedes, sí. Gracias. Un gran abrazo para ustedes, ¿eh? Felicitaciones, padre Silvestre. Hola, Alicia y Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Un gusto escucharte, un gusto también escuchar tu charla tan educativa y que abre tanto también el panorama mental que podamos tener. Y realmente ese giro de 360 grados que estuviste hablando implicó realmente un reaprender y potenciarnos también, ¿verdad? Potenciarnos porque tuvimos que adaptarnos y aprender nuevos métodos de evangelización y nuevos métodos de comunicación. Muchísimas gracias, padre, por la charla y realmente muy educativo. Muchas gracias, padre, por tu tiempo. Ya sé que ahí es tardísimo ya de y sin madrugada. embargo aún estás conectado con nosotros. Para nosotros es un gusto poder de algún modo estar compartiendo contigo este tiempo. Te tenemos siempre presente, como decía el que nos precedió en la palabra. Y también quiero aprovechar este momento para hacerte llegar el saludo de todos tus amigos del MFC a nivel latinoamericano, el padre Freddy de Honduras, que siempre te tiene un gran aprecio, el padre Miguel de Bolivia y muchos otros presidentes y muchos otros miembros del movimiento en los distintos países que te conocieron, que compartieron contigo, siempre te recuerdan con cariño y cuando nos encuentran a nosotros siempre nos preguntan por vos, por dónde andás y te tienen presente también. Qué bueno, che. Es una alegría inmensa para mí saber eso, Alicia y Marcos. Y agradecido también a ustedes por estar hoy conectados. Y mi cordial saludo y bendiciones también para todo el equipo latinoamericano. Que Dios realmente le dé mucha fortaleza para seguir esta tarea de la evangelización con mucha entrega y con esa actitud de servicio que siempre le caracteriza a ustedes. Hay que seguir sembrando en la medida de lo posible y con los medios que tenemos a mano, como ya hemos dicho, ¿eh? Y eso yo creo que nuestro MFC va a ir creciendo más en la medida en que cada uno hace lo que le corresponde con mucha entrega y con mucha generosidad y con esa actitud de servicio, para que entre toda la membresía MFCista vaya desapareciendo cualquier tipo de elitismo, sino que nos tratemos verdaderamente como hermanos, y porque hermanos somos, porque el criterio del MFCista debe ser el criterio del bautismo. Y el criterio del bautismo, todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y esa actitud que reina en el equipo latinoamericano, se sienta esa hermandad, esa fraternidad, esa solidaridad, y que todos quieran decir también como las primeras comunidades, miren cómo se aman, miren cómo se quieren, miren cómo se ayudan, vamos a ser también MFCistas, ¿eh? Así como yo miré y vi cómo se aman los MFCistas, cómo se ayudan a pesar de las limitaciones que tengan, pero siguen firmes, eso es lo importante, ¿eh?
y nunca olvidar que el perdón, la reconciliación es muy importante. Bueno. Gracias, Otra padre. pareja. Un abrazo. Y muchísimas gracias Dale, por sus un abrazo. palabras, padre. Y realmente hoy día el MFC latinoamericano está viviendo una unidad y eso se sintió mucho ya en el AGLA pasado en Bahía y lo sintieron Gerardo y María Concepción, una unidad total a nivel latinoamericano y nos pone muy contentos. Y vamos remando con este día latinoamericano también, todos los países están dando una verdadera fiesta. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias a todos. Con esto vamos a dar por culminado esta charla. Realmente un aplauso para todos los participantes, para el Padre, para todas las diócesis que estuvieron. Así que dimos inicio a esta fiesta que es el Día de la Familia Latinoamericana. Así que esto va a seguir la próxima charla el próximo sábado. Y también en las otras diócesis hay charlas el viernes y así sucesivamente. Así que un Dios se lo pague a todos. Muchas gracias, infinitas gracias. Y al Padre, ya es muy tarde, así que muchas gracias, Padre. Tiene que ya descansar, ya son cerca de gracias a todos. Eso, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vale. Que Dios Chao, los bendiga. chao. Chao. Padre, un abrazo. Un abrazo, una distancia. Gracias. Le doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y le proteja siempre a través de la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso. Gracias a ustedes por su presencia. Bueno, Padre. Gracias. Eso. Dale, gracias, Lili. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Saludos. Eso, un gusto verle. Gracias, Padre. Eso.